En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bella iniciativa el dejar que la oración del Padre Nuestro penetre no solamente hasta nuestros hogares, sino hasta nuestras familias y a cada corazón de las personas que nos escuchan, para que la oración que Jesús nos enseñó sea la que nos sane. Y llega a mi mente esas palabras de Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, que dice: cuando se sana el alma, el cuerpo le cae atrás. Vuelvo y repito: cuando el alma se sana, el cuerpo le cae atrás. Y este año que hemos venido meditando sobre la oración del Padre Nuestro, lo que vamos a compartir aquí no es una reflexión escrita, no es una reflexión que nace de un libro, sino que nace de lo que ha sido la síntesis que tengo impregnada en el corazón después de ese año en que la Iglesia nos ha invitado a sumergirnos y a profundizar, a gustar en este lago sin fondo que es la oración del Padre Nuestro. Tenemos dos referencias del Padre Nuestro en el Nuevo Testamento. Una la tenemos en el Evangelio de Lucas y otra, la que seguimos en la liturgia, en el Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar haciendo referencia a una imagen muy bonita que en estos días ha cautivado mi atención. Es un detalle hermoso del evangelista Lucas, porque cada versículo de la Biblia siempre sabe diferente, porque cuando nosotros intentamos vivir una vida de oración, ese versículo, esa palabra de la Biblia nunca nos sabe igual, siempre tiene un sabor diferente, el sabor de lo que el Espíritu va dejando en nuestro corazón hace ese matiz distinto, de manera que la palabra de Dios siempre nos sorprende. Fíjese, en Lucas, en el capítulo 11, versículo 1 dice: una vez estaba en un lugar orando, refiriéndose a Jesús. Jesús estaba en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Dónde está como esa hermosura? ¿Cómo podemos leer esta referencia de Lucas con esos ojos nuevos? Fíjese que Jesús estaba orando. Jesús no estaba hablando de la importancia de la oración. Jesús solamente estaba orando. Y el testimonio de su oración impactó a los discípulos que lo estaban observando. Les invito a que entremos dentro de esa escena y que nos coloquemos como esos discípulos que estaban observando y contemplando a Jesús en su quietud, en su recogimiento, en su testimonio de vida que cautivó. Le vieron y ellos se sintieron inspirados. Jesús les inspiró a orar.
De ahí que ellos no se atrevieron a interrumpirle, sino que dice el pasaje cuando terminó. Y luego se acerca uno solo de los discípulos, y en nombre de todos le dice Señor. Esa palabra, Señor, como lo identifica, ya le está hablando de una autoridad. Está reconociendo su autoridad, está reconociendo a quién se dirige, y ese discípulo que apenas está mendigando ser enseñado en la forma de orar, en la manera de orar, dice en plural, enséñanos. Pide por él y por toda la comunidad que está ahí hambrienta de esa hondura espiritual. Y ahí vemos cómo ese discípulo también nos introduce en la manera perfecta de pedir, porque no pide cualquier cosa, sencillamente dice, Señor, enséñanos a orar. Y es interesante cómo Jesús no demora en complacer esa petición. Y esa oración que Jesús le enseña, lo que hace es que todo ese silencio que él tenía mientras oraba, porque ellos lo veían por fuera, pero no sabían lo que acontecía dentro de Jesús. Entonces Jesús, cuando se dispone a orar, sencillamente les revela lo que pasa dentro, en su interior. Jesús, cuando enseña a orar, le da una síntesis apretada de lo que fue su vida. Eso fue lo que Jesús hizo al enseñarnos la oración del Padre Nuestro. No es una oración que nace como una poesía compuesta, no es una oración que nace como una sencilla inspiración ya, así nada más, sino que es lo que es su vida, lo que es su corazón, lo que es su relación con Dios, su compromiso con el reino y su compromiso con la humanidad. Después de tantos siglos que Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que se encuentra ahí registrada en las páginas del Nuevo Testamento y que se encuentra celosamente custodiada en el seno de la Iglesia, esa oración del Padre Nuestro que ha sido merecedora de tantas inspiraciones, de tantos comentarios, de tanta exégesis y de tanto estudio bíblico, todavía hoy nos sigue sumergiendo en esa hondura a la que Jesús nos quiso introducir. No podemos agotar la riqueza de esta oración en un solo comentario. Ningún comentario está acabado y ningún comentario desde la fe católica se contradice, porque en esa hondura nos encontramos. Sencillamente te invito a que allí donde estás busque tu Biblia y vayas acompañando la meditación que vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, donde se refleja la oración en el capítulo 6. Busca tu Biblia y vamos a meditar esta versión. La oración del Padre Nuestro tiene una pequeña estructura muy sencilla. Primero comienza con una invocación a la que nosotros vamos a volver. La invocación es Padre nuestro que estás en el cielo. Y después tiene 7 súplicas o 7 peticiones. Las 3 primeras hacen referencia a lo trascendente
y las otras tienen referencia a nuestro diario vivir cotidiano en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo como comunidad cristiana. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que me ha llamado más la atención y que el catecismo de la Iglesia lo realza? Y es que con esta oración Jesús nos enseña a poner orden en nuestro corazón y también a pedir aquello que nos conviene. En este sentido, Jesús está siendo también maestro de espiritualidad. Nos quiere santo como su Padre es santo. Entonces, Jesús, cuando nos enseña a decir, fíjese, la primera palabra que aparece en la oración es Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Esa invocación al comienzo es como la casa que se abre, las puertas que se abren. Es el punto de partida. Padre nuestro es la disposición del corazón como para enterarnos que la oración comienza con la conciencia de saber delante de quién estamos, a quién nos estamos dirigiendo y quién nos está escuchando. Padre nuestro que estás en el cielo, la oración abre ese clima de confianza, de abandono, de intimidad, pero sobre todo de amor. Porque la oración, como dirá Santa Teresa de Jesús, es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Sin el presupuesto del amor no puede haber oración. Padre nuestro que estás en el cielo no se refiere a un lugar geográfico, es un estado. Es la condición de Dios, es su vida, es su casa, es su santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en esa dimensión trascendente donde yo no te abarco, pero que tú me introduces por tu gracia, Padre nuestro. Cuando me enseña Jesús a decir Padre, me está sacando del individualismo. No soy desde la fe una persona huérfana, sin nadie que me ame, sin nadie que me quiera. Padre, Padre nuestro, Padre mío, Padre tuyo. Te rompe la indiferencia totalmente porque tenemos un Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás aquí a mi lado en la tierra caminando conmigo, porque tu presencia es el mismo cielo. El cielo no es ese aire azul que vemos arriba, el cielo está dentro en tu corazón. Cuando tú expulsas lo que tienes que expulsar de ahí, todo lo extraño, ahí está el cielo. En la vida, en el trabajo, en la familia, Padre nuestro que estás en el cielo. Y comienza la primera súplica, lo primero que Jesús te dice, en esa conciencia de Padre que te enseña a decir, entonces, ¿qué te toca a ti y qué me toca a mí? Cuando nos descubrimos ante la presencia del Padre, ¿qué toca? A no ser responder como esos ángeles, esos querubines y serafines que delante de Él reconocen su santidad. Reconocer a Dios Padre solo nos toca decir, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Entonces, observa cómo Jesús se introduce en los deseos
nuestros para educarlo. Jesús nos dice qué debemos desear primero. Nos corrige los deseos. Pregúntate qué tú estás deseando con toda tu fuerza. Y si no estás deseando que el nombre de Dios sea santo, entonces ordena el corazón, como a mí también me toca ordenarlo. Ordena tu corazón. ¿Y cómo puedo santificar el nombre de Dios? Lo santifico con la vida, con el testimonio, cuando mis acciones y mis palabras, cuando mi silencio, cuando mis actitudes recuerdan que Dios existe, entonces estamos santificando el nombre de Dios. Y mira cómo Jesús continúa diciendo, venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Observa el orden, la prioridad, la manera de organizar el corazón. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué implica esa súplica dentro de ti? Esa renuncia a todo aquello que no tenga signo del reino que Jesús desea. Entonces Jesús te enseña a desear como Él deseó. Pero ¿qué significa el deseo? ¿Qué significa la voluntad de que venga ese reino? Eso significa ponerse a caminar. La oración que Jesús te enseña te habla de un deseo con pie que camina, un deseo que te saca de la comodidad y que te dispone a trabajar, agotar cada gota de sangre para que ese deseo de Dios se haga realidad. Imagínate qué implica para ti y para mí que esos deseos profundos se acoplen a los deseos de Dios. Pero qué dichosa sería la persona que se disponga a morir a su propio querer para entrar en esta dinámica que Jesús propone. Entonces, el Padre Nuestro no es una oración que esté desvinculada con la vida, sino que es un proyecto de vida. Por eso dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Es una frase hermosa porque nos recuerda a la Virgen María cuando ella recibió al ángel y le dijo, dígale al Señor que yo soy su esclava y que se haga en mí según su palabra. Cuando yo digo esa oración que Jesús me enseñó, hágase tu voluntad. La primera comprometida, el primer comprometido eres tú. Porque ¿cómo yo voy a desear que se haga la voluntad de Dios en la sociedad si no comienzo a disponer mi propio corazón para que esa voluntad de Dios comience a germinar ahí adentro? Porque nunca va a reflejarse el reino fuera si éste no comienza a germinar dentro. Cuando Jesús nos está enseñando la oración del Padre Nuestro, Él se coloca como hermano mayor de muchos hijos e hijas. Y qué bonita la actitud de ese hermano mayor que no nos deja perdidos en el camino, sino que nos dignifica, diciéndonos qué significa tener identidad de hijos y de hijas. Y estoy observando en el texto bíblico cuando, como estábamos comentando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en los otros pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, cuando Jesús va hablando
mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O cuando dice en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí nosotros vemos lo que significa la obediencia. ¿Cómo puedo llamar a Dios Padre si no estoy dispuesto a obedecer? Pregúntate y me pregunto, ¿cómo está tu obediencia? El Papa Francisco en una de sus homilías decía, hay que rezar para desear la voluntad de Dios. Rezar para desearla. Rezar también para conocerla y rezar para poderla cumplir. Y yo te pregunto, si en estos años de vida que tú tienes, tú te has preguntado si estás haciendo la voluntad de Dios o a quién estás obedeciendo. Si tú quieres, pregúntate, ¿quién te está conduciendo? ¿Qué te está haciendo caminar? ¿Qué tú persigues? ¿Qué tú buscas? ¿Cómo te ocupas por descubrir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo tú vas respetando la voluntad del querer de Dios en tus hijos? ¿Por dónde estás educando a tus hijos? ¿Qué consejos le da a tu familia, a tus amigos, a los hermanos? Tú rezas antes de dar un consejo, antes de orientar, antes de decidir, para poder hacer la voluntad de Dios, para no fallar, para no errar, para no guiar por el camino opuesto al querer de Dios. Tú opinas rápido o tú te detienes a escudriñar para descubrir, para olfatear cuál es la voluntad de Dios. Entonces el Padre Nuestro en cada una de sus súplicas nos invita a detenernos y a examinar la conciencia, esa conciencia que no tienen los animales y que no tienen las plantas, pero que la tenemos tú y yo con raciocinio, con memoria, con voluntad. Tú has ignorado la voluntad de Dios en tu vida. Tú sabes lo que Dios te pide y lo dejas de lado. Y al final, cuando todo pase y solo Dios quede y tengas ese encuentro con el Señor, ¿qué le vas a decir? ¿Qué excusa vas a poner? Cuando tú digas, Señor, dejé de hacer tu voluntad por esto o por lo otro, ¿qué excusa vas a poner? Sin embargo, si a través de esta oración nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, desea, conoce y busca, haz la voluntad de Dios, nos está preparando para ese traje, ese vestido hermoso con el que tú y yo podemos llegar a ese encuentro definitivo y decirle al Señor, quizás no fui lo que esperaste de mí, pero intenté hacer todo lo posible por agradarte y llegar allá a los brazos de nuestro Señor con esa conciencia serena de que hiciste lo que debiste hacer. Yo me recuerdo, antes de seguir con la otra frase, que Santo Tomás de Aquino tuvo
un encuentro especial con el Señor, y el Señor en ese encuentro le hizo sentir: Tomás, tú has sido un buen discípulo, tú has escrito bien de mí, has hablado bien de mí, ¿qué tú quieres que te regale? Y él le dijo: Señor, que yo pueda amarte más, que yo pueda amarte más. Entonces, solamente ese deseo de amar al Señor profundamente es lo que nos va a dar esa necesidad de querer agradarle y de hacer lo que Él quiere, porque si nosotros nos escapamos de su voluntad, también dejamos escapar la felicidad, porque no puede haber felicidad al margen de lo que el Señor deseó para ti. ¿Y cómo yo puedo descubrir la voluntad de Dios? Nosotros tenemos 2 llaves para acercarnos a esa voluntad. El primero es el silencio. La primera llave es el silencio. Y la segunda llave es la oración. Y podemos poner otra tercera, que es el acompañamiento. Porque en este camino de fe nadie camina solo. Nadie se basta solo. Nadie progresa espiritualmente solo, porque la esencia del cristiano es la Santísima Trinidad, es la comunidad. Entonces, en este momento de la vida, ¿por quién te estás rigiendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás deseando? Continuando con la otra súplica: danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjese cómo la comida, las necesidades materiales no son desconocidas para Jesús, porque Él también vivió una dimensión humana. Era divino y humano. No hizo teatro con la humanidad. Jesús sintió hambre. ¿Ves? Entonces, el Señor también sabe que nosotros necesitamos, pero nos alerta y nos dice que pidamos lo que necesitamos para tener las fuerzas suficientes para trabajar por su reino. Hasta la comida que comemos en nombre de Jesús tiene un sentido, tiene una espiritualidad, tiene un propósito. Danos nuestro pan de cada día. Aquí nos está hablando el Señor de una vida austera, sencilla, abrazada a lo esencial y con un sentido específico. Pero ese pan comprende no solamente el pan de comida, sino todas las necesidades que uno pudiera tener. Pedir pan también es pedir oración. Dame mi oración de cada día, que yo pueda sacar ese espacio para orar cada día, ese alimento. Dame la Eucaristía de cada día, déjame comulgar cotidianamente. Y también esta súplica nos enseña a valorar la providencia de Dios. Aunque yo trabaje, no puedo jactarme de decir es con mi esfuerzo, con mi trabajo, sino porque Dios me ha dado la gracia, el talento, la salud y la fuerza. Es que nos enseña a ser humildes esta oración. Y fíjese cómo, unido al pan que se pide, también se pide: perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos. Y es que el perdón es una necesidad. De la misma manera que tengo necesidad de comer, así yo tengo necesidad de perdonar y de ser perdonado. Pregúntate en el silencio de tu corazón, en el silencio de tu casa. Pregúntate a quién tú le estás reteniendo el perdón que te ha pedido. Porque si tú estás reteniendo el perdón y si yo retengo el perdón que una persona necesita para sanarse, entonces, ¿cómo yo voy a exigirle al Señor que me perdone? Entonces la oración es una invitación a nosotros a hacer memoria del perdón de Dios en nuestras vidas. La persona que no perdona, no importa que se vista como se vista, porque la tristeza embarga la luz de sus ojos. Porque el perdón forma parte de la belleza del ser humano y la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, como dice el Papa Francisco. De manera que cuando tú perdonas, estás siempre más bello a los ojos de Dios. El perdón es el mejor antiarrugas que existe. ¿Cómo está tu corazón? El resentimiento es como un empañete que obstruye el paso de la gracia. Libera tu corazón viviendo esta oración que Jesús nos enseña. Y también la penúltima súplica, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en ese plan que el maligno ha preparado para romper esa intimidad con el Padre en la que Jesús nos desea. No me dejes comer, Señor, ese bocadillo que el maligno preparó para mí. No dejes que mis ojos se desvíen de ti. Entonces, el maligno, actúa preparando una manzana bonita por fuera y podrida por dentro, para engañar y para hacer que el otro caiga. Por eso, desde la fe, la oración del Padre Nuestro nos enseña a tener discernimiento y esa mirada de alto, esa mirada de vuelo alto, para nosotros poder ser como esa agua que corre hacia lo más profundo, evadiendo siempre todos los obstáculos. No me dejes caer en tentación, pero también, Señor, no dejes que nosotros pongamos tentación a los demás, que nos dejemos usar por el enemigo para hacer que el otro caiga. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la misericordia, es el tiempo para enmendar nuestras faltas y hacer revisión de nuestra memoria para ver las veces que consciente o inconscientemente hicimos que otra persona tropezara. Y no solamente como arrepentirnos, sino dar el paso de confesarnos, de enmendar nuestras faltas. Y finalmente, el Padre Nuestro, la súplica dice, líbranos del mal. Si la oración del Padre Nuestro comienza con la palabra Padre, termina con la palabra mal. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar orante y vigilante. No deleitarnos en el propio vuelo, no confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos caminar con los mismos pies hacia dos direcciones diferentes. El Señor nos quiere como Él, hombres y mujeres de una sola pieza, con una identidad sólida, la identidad de hijos, de hijas.
Líbranos del mal, porque necesitamos esa fuerza protectora, la fuerza de su gracia, porque somos vulnerables, porque los ojos se nos distraen, el corazón se nos distrae con mucha facilidad. Líbranos, Señor, de apartarnos de ti. Líbranos de confiar en fuerzas, de buscar otras cosas que no seas tú. La oración del Padre Nuestro espera por cada uno de nosotros. Me llama la atención cuando en la Santa Eucaristía rezamos esa oración en ese centro eucarístico, en esa oración tan especial. Para Santa Teresa de Jesús, la oración, en este caso la oración vocal, porque es una oración que se recita, solamente es válida cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo y a quién se la estamos diciendo. La oración tiene fuerza, la oración vocal, cuando nosotros sabemos lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿qué provoca en ti? ¿Desde dónde te mueve? ¿Cómo te desinstala? ¿Cómo la interiorizas? La oración del Padre Nuestro es una oración liberadora, reparadora. Es una oración que sana, que llena de fuerza. Es interesante cómo nosotros estamos llamados a rumiarla, a saborearla, a repetirla, pero sobre todo a esforzarnos por hacer la vida. Que el Señor y la Virgen María nos ayuden junto a la comunión de los santos a tener la fuerza suficiente para comprender, para interiorizar y para hacer vida los misterios que nuestro Señor Jesucristo nos revela. Que así sea. Hermanos y hermanas, les pido oración por esta comunidad para que el Señor nos siga fortaleciendo en este carisma que busca orar y predicar. Que Dios les bendiga y que la Virgen de la Alta Gracia siga cubriendo con su santo manto a todo el pueblo dominicano. Amén.